Bien, en el video anterior nos quedamos en la parte de programación del lado del formulario. Lo último que hicimos, haciendo unas retroalimentaciones, primero les mostraba yo el diseño del formulario para poder avanzar en cuestión de tiempo de este video tutorial. Teníamos un data grid view y estos controles que en su momento dijimos cuáles iban a ser los nombres, ¿verdad?, de cada uno de estos controles. Bien, se creó una clase llamada empleado, ya que se le va a dar mantenimiento a una tabla que se llama empleado, y dijimos que cada uno de estos campos, ¿verdad?, que son las propiedades de la clase, me iban a representar a cada campo de la base de datos, ¿verdad? Y teníamos también un constructor que inicializaba todos los atributos de la clase y un constructor vacío, ¿verdad? Y tenemos los métodos get para recuperar los datos guardados en cada una de estas variables. Luego creamos una clase que se llamaba operaciones, que dijimos que acá se iban a centralizar todas las operaciones o transacciones hacia la base de datos. De nuestra aplicación hacia la base de datos, este iba a ser el intermediario. Las variables a nivel de atributos iba a ser un objeto tipo empleado, ¿verdad? Aquí está inicializado con el constructor vacío. Una variable SQL, que es la que me va a servir para definir las sentencias a ejecutar en cada una de las funciones. Una variable tipo conexión, ¿verdad? Y una variable tipo SQL command. Bien, en el constructor de esta clase únicamente inicializo el connection string de la variable conexión, que sería esta que está acá. Es la cadena de conexión para que me pueda conectar a SQL Server de manera local. Esta cadena aquí arriba sería en caso de una conexión remota. Bien, definimos función insertar, que ya lo vimos, listar, modificar y eliminar. Bien, eso era lo que tenía esta clase. Luego teníamos que venirnos a la parte del formulario y programar cada uno de estos botones, ¿verdad?, para que verdaderamente pues pudiéramos conectarnos a la base de datos. Bien, por el momento vamos a echar un vistazo a la clase operaciones, por si algún fragmento de código no lo han podido visualizar. Voy a dejar tiempo para que visualicen este código, ¿verdad? También la otra, que es listar, tenemos la modificar y por último la de eliminar. Bien, ahora nos vamos al formulario y vamos a programar cada uno de estos elementos. Este se llamaba btn insertar, me parece el nombre de los cambios. btn modificar, y este se iba a llamar btn eliminar. Bien, vamos a hacer la programación del formulario. Para ello me voy al código, ¿verdad? Y lo que tengo que hacer para que este formulario funcione, primeramente voy a declarar algunas variables a nivel de atributos. Por ejemplo, voy a declarar op as new operaciones. Ya, este objeto op es el que me va a servir para hacer las operaciones o transacciones a la base de datos. Vamos a poner de tabla o de table as new data table. Esta variable tipo data table me va a servir para poder sacar los datos de la base de datos. Recordémonos de que la función vamos a zoom, la función listar, que es esta de acá, me retorna un data table. Por tanto, cuando llame a la función, tengo que recuperar esos valores en una variable del mismo tipo del valor de retorno de la función. Bien,
vamos a crear una subrutina que me va a servir para actualizar la tabla, es decir, para recargar los datos en el data grid. Se va a llamar actualizar. ¿Y qué es lo que va a hacer? Bueno, the table va a ser igual a op.listar, y el parámetro de esta función es el nombre de la tabla. Recordemos de que la tabla con la que estamos trabajando es una tabla que se llama empleados, creo que es en plural. Veamos, está cargando todavía. Bien. Empleados, y tengo por ahí el grid que por nombre lleva grid empleado. Entonces yo voy a decir que grid empleado punto data source, o sea el origen de datos de ese data grid va a ser the table, y de esa manera pues yo tendría que poder visualizar los datos en el formulario. Aquí en la base de datos puedo ver la tabla con los campos. Y vamos a quiero ver dónde está. Quiero ver use sysb01 select asterisco from empleados. Vamos a ver los datos. No, este script, no, este es para script. Quiero ver. Aquí está. Quiero ver si es esta. Aquí está. Ahí está. Son dos datos los que hay en este momento en la base de datos. Por tanto, tendría que poder visualizar eso al momento de cargar el formulario. Pero para poder cargar el formulario tengo que venirme. Quiero ver el formulario. Aquí está el diseño, doble clic, el evento load. Cuando el formulario cargue, lo primero que va a hacer es actualizar la tabla, ¿verdad? Veamos el funcionamiento. Hay que tener en cuenta, ahí está, ¿verdad? Ahí están los datos que están ya en la base de datos. Hay que tener en cuenta que la base de datos tiene que estar corriendo, el motor de base de datos de SQL Server tiene que estar corriendo. Entonces si vemos de que está funcionando. Ahora bien, nos falta mucho por hacer, porque tenemos que programar el insertar, modificar y eliminar. Bien, voy a programar el botón insertar. Me voy al diseño, doble clic a insertar y vamos a escribir el código. Ahora bien, voy a declarar un objeto emp as new empleado, y aquí voy a utilizar el constructor número 2. Aquí aparece el autocomplemento diciéndome que hay dos constructores a utilizar, el primero y el segundo. El segundo necesito 4 parámetros que serían los atributos de la clase. Bien, el primero es el carnet. ¿Dónde está el carnet? En txt, carnet.text. Luego sigue nombre. ¿Dónde está el nombre? En txt, nombre.txt. Luego sigue el salario, txt salario.txt, .text. Luego sigue la fecha, que está en txt, fecha de nacimiento.text, ¿verdad? ¿Qué es lo que he hecho en este momento? Bueno, este objeto, quiero ver. Bueno, ya vamos a ver. Aquí es text. En este momento lo que he hecho es decir que este objeto emp, que es una copia exacta de todo este código, ¿verdad? En este momento, cuando lo he declarado, automáticamente tiene todos sus campos con datos. ¿Y esos datos cuáles son? Los que el usuario pues ha escrito en las cajas de texto correspondientes. Bien, posterior a ello necesito insertar, y recordemos de que la función insertar retorna un valor booleano. Por tanto, si op.insertar
y le mando, bueno, según esto sería el objeto emp, ya, ese es el objeto que estoy enviando, y la tabla, ¿a qué tabla va? Empleados, ¿verdad? Y ahora vemos el objetivo de que en la función operaciones, en la de insertar, pedíamos un atributo, perdón, un parámetro de entrada tipo objeto y uno tipo string, que era tabla. Ya, este objeto que está acá es el que estoy enviando acá, que en realidad es un objeto tipo empleado, ¿verdad? Pero en esa transferencia de aquí, cuando mando como parámetro, es un objeto tipo empleado, pero de este lado lo estoy recibiendo como un objeto. Por tanto, tengo que hacer un casting. El casting quiere decir, bueno, el casting consiste en traducir una estructura a otra, en este caso una estructura tipo objeto o una estructura tipo empleado, ¿verdad? Y lo guardo en una variable tipo empleado. Y esto de direct cast, ¿por qué lo hago? ¿Y por qué pongo una variable tipo objeto? Bien, en este ejemplo yo solamente estoy trabajando con una tabla, pero puede ser de que se trabajen con muchas tablas. Eso implica de que este objeto E podría ser empleado, puede ser alumno, podría ser profesor, independientemente cual sea la clase. Para este caso yo tengo una clase empleado. Si acaso a este ejercicio ustedes desean agregar un mantenimiento a otra tabla, tendrían que agregar una clase similar a esta. Es decir, si voy a dar mantenimiento a una tabla personas, por ejemplo, tendría que poner los atributos que están en la base de datos de esa tabla en esta clase, ¿verdad? Y hacer los constructores debidos y los métodos get, ¿verdad? Entonces por eso lo dejamos como objeto. ¿Qué pasa si lo hubiera dejado como empleado? Si lo hubiera dejado como empleado, quiere decir que solamente a la función insertar hubiera recibido solo objetos tipo empleado, y tendría que hacer una función insertar por cada tabla. Entonces mejor lo dejo como estaba, ¿verdad? Y por eso he hecho un select case para verificar si es empleados. A la tabla que se va a ingresar ese registro hago el casting para empleado y ejecuto para empleado, ¿verdad? Si fuera otra tabla, lo que tendría que hacer sería primero castear o hacer el casting para esa otra tabla, ¿verdad? Por eso aquí hice el mismo código del caso anterior, declarar la SQL para esa tabla y insertar para esa tabla. Bien, continuemos. Si eso es verdadero, voy a mostrar un mensaje que diga ingresado con éxito, ¿verdad? Y el mensaje va a ser de tipo información. Ponemos un título al cuadro de diálogo, ¿verdad? Y si eso dio verdadero, hay que ver el cambio, es decir, si lo de insertar, tengo que actualizar la tabla y llamo a mi método que he creado que se llama actualizar, ¿verdad? Y si acaso me dio falso, es decir, que dio algún error, bueno, no hago nada porque automáticamente aquí en operaciones, si algo sale mal, me dice que me va a dar el error, ¿verdad? Entonces no tengo que manejar otro error acá, solo sería el if inicial. Bueno, eso sería todo. Eso sería el botón insertar. Si se fijan, es un código bastante pequeño porque toda la pensada, todo lo que se pensó está dentro de la clase operaciones. Bien, voy a trabajar ahora con el botón modificar. El botón modificar, lo que vamos a hacer es igual, ¿verdad? Voy a definir el objeto emp. Recordemos de que si he declarado la variable emp dentro de esta subrutina, esta variable emp solo tiene vida acá adentro, acá ya no, ¿verdad? Entonces por eso voy a declarar otra vez, ¿ya? Y no la puedo declarar a nivel global porque necesito utilizar el constructor segundo, el que inicializa todos los atributos de la clase, ¿verdad? Entonces cuando inserte va a ser diferente a modificar. Bien, tengo el objeto emp creado con los campos llenos. Ahora lo que tengo que hacer es lo mismo que el caso anterior. Si op.modificar, y los parámetros son primero el objeto que voy a enviar, emp, y la tabla a la que va dirigido, sería la tabla empleados, ¿verdad? Si eso es verdadero, vamos a mostrar un message box que diga éxito al modificar, ¿verdad? Y el mensaje va a ser un mensaje informativo y ponemos un título. Ahí pueden poner lo que ustedes quieran. Y al finalizar, pues
actualizamos la tabla para que se vea el resultado. Y como somos haraganes, bueno, de eliminar diferente, quiero ver, iba a copiar y pegar código, pero no. Bien, el eliminar es diferente. ¿Por qué? Porque la función eliminar requiere de otros parámetros, que sería eso de acá. Necesito tabla, campo y valor. Recordémonos que para hacer una eliminación vamos a eliminar siempre en base al ID de la tabla. Por tanto, yo voy a declarar dim campo. En el campo ya tendría que saberlo, solo el valor sería as string. Y yo voy a decir if op.eliminar y le mando los parámetros. El primero sería la tabla de la cual voy a eliminar, sería la tabla de empleados. Luego sería cuál campo, y yo sé, porque soy el programador, de que el ID de la tabla de empleados es carnet, ¿verdad? Y el valor en base al cual voy a eliminar sería valor, ¿verdad? Ahora bien, valor no he definido su valor, valga la redundancia. Valor va a ser igual a txtcarnet.text, es decir, ¿verdad? Ya tiene valor la variable valor. Y si esto dio verdadero, mando un cuadro de diálogo que diga éxito al eliminar, ¿verdad? Y el mensaje pues va a ser information y ponemos un título, ¿verdad? Y para que se vea el cambio en el grid vamos a actualizar. Bien, se supone que deberíamos poder hacer mantenimiento, insertar, modificar y eliminar. Veamos, tengo dos registros, voy a eliminar el 2, solo necesito el número de carnet, ¿verdad? Le doy eliminar, me dice éxito a eliminar y se actualiza, ¿verdad? Vamos a eliminar el 1, le doy eliminar, me dice éxito al eliminar. Bueno, al menos ya vemos que funciona eliminar. Vamos a agregar un nuevo carnet 12-12-15, nombre Juan Pérez, vamos a meter un salario de $7,000, vamos a insertar, ingresar con éxito. Me faltó poner la fecha, es la fecha de hoy, 14 de octubre. Vamos a ingresar otro 13-14-15, este va a ser Pedro Hernández, él gana $400 y la fecha de nacimiento pues es ¿en qué rango de fecha? Vamos a ponerle que es del 86 de febrero, el 5. Le vamos a insertar, ingresar con éxito y si me puso la fecha correcta, todo está bien. Vamos a modificar uno, vamos a modificar a Juan Pérez. Bueno, aquí hay un problema, al darle clic a cada uno de estos registros debería de traerme esos registros para acá. Ya vamos a programar eso. Para mientras vamos aquí a Pedro Hernández, que es el que ya está aquí, Hernández Martínez, le damos modificar, éxito a modificar y ya me hizo la modificación de vida. Bien, entonces vemos de que hemos hecho el CRUD completo, create, read, update and delete, ¿verdad? Que sería el insertar, modificar, eliminar, insertar, modificar, eliminar, y el otro que sería read o leer, que es lo que estamos mostrando en este grid. Bien, necesito que al darle clic al grid se me carguen los campos aquí en el formulario. Para ello pues tengo que hacer una programación y esa programación lo vamos a hacer directamente en el grid, ¿verdad? El grid, le doy doble clic y automáticamente caigo en un evento. Ese evento se llama setContentClick. Este es el content click, es cuando usted le da clic al contenido de la celda, pero yo no necesito darle clic al contenido de la celda para que se me cargue, sino que debo darle clic al grid. Entonces voy a buscar otro evento que se llama click nada más. Ya, este es el que voy a programar. Entonces este de acá arriba, el content click, no. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Bueno, miren, acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decir que txtcarnet.text va a ser igual a algún texto. Sería el que yo seleccione en la columna 0. Por tanto, el grid se llama grid empleado
selected row punto item, y aquí pongo, sería el ítem 0, porque cuando yo seleccione, cuando yo le dé clic a una celda, una fila, debería de ser el ítem 0 el que yo he seleccionado. Y lo que sí hay es división de celdas. Entonces, si no me equivoco, carnet es la primera celda, el índice va a ser 0, y de eso obtengo el value y lo paso a string, ¿verdad? Del grid de la fila seleccionada, el ítem 0, o sea la misma fila, la celda 0, saco el valor y lo paso a string, ¿verdad? Y eso lo guardo en el texto del control txt carnet. Ahora vamos con txt nombre.text, va a ser igual a exactamente lo mismo de acá arriba, copiar y pegar, solo que sería la columna de la par, columna 1, la celda 1, que sería, bueno, después lo voy a mostrar. Txt, después sigue salario.text, va a ser igual a lo mismo, solo que la celda va a ser la 2, y txt fecha de nacimiento.text va a ser lo mismo, solo que la celda sería la 3, ¿verdad? La 3 sería la celda 3. ¿Qué otra cosa? Bueno, con esto debería funcionar, ¿verdad? Quiero ver. Sí, ¿verdad? Aquí está. Vemos de que la fecha se viene también. 5/02/86. Cayó el miércoles. Y por casualidad también hoy es miércoles. Vamos a poner otra fecha para verificar de que no es coincidencia. Vamos a poner a Roxana Meléndez, $45. Ella fue este día. Insertar. Y ahí está. Sería sábado, miércoles. La fecha se traslada al Daytime Picker de manera correcta. Bien, entonces en este momento hemos terminado el mantenimiento de este formulario. Solo hay unas cosas que quisieran que no pasemos desapercibidas, y eso es lo siguiente, y atención en esto. Cuando yo programe el grid para que se comporte tal y como se los he mostrado, tengo que hacer algunas modificaciones, ¿verdad? Quiero ver de las propiedades de este grid. Voy a modificar las propiedades edit mode, ¿ya? La forma de edición, es decir, cuando doy clic al grid no se debe de poder modificar nada, porque no es eso lo que se busca. Entonces le cambiamos a edit programmatically, o sea, esto quiere decir de que va a ser lo que esté dentro del grid va a poder ser editado solamente por programación. Otra cosa que vamos a cambiar es el multiselect. La propiedad multiselect del grid tiene que ser false, es decir, no puedo seleccionar varias filas a la vez, ¿verdad? Ni varias celdas ni varias columnas, sino que va a ser una sola fila, y para ello, bueno, aquí tiene que ser falso. Y otra es la propiedad selection modo de selección, o selection mode. Cuando yo le dé clic a cualquier celda, independientemente de la columna, la forma de selección va a ser full, aquí cambió, full row select, es decir, voy a seleccionar toda la fila. Veamos el comportamiento. Independientemente donde yo dé clic dentro del grid, en este se va a seleccionar toda la fila, ¿ya? Cosa que si yo le cambio en las propiedades, por ejemplo, le pongo, yo creo que por defecto viene cell select. Al hacer eso, ya no me va a funcionar el código de hace rato, ¿ve? Porque estoy dando clic a la celda y eso no es lo que he programado. Pero entonces aquí ya me está tirando un error. Vamos a parar el programa. Y para evitarnos ese tipo de errores, pues les recuerdo de que el selection mode del grid va a ser full row select. Y que otra cosa, solo eso, guardamos los cambios y vemos que el comportamiento del grid pues es el que nosotros queremos, ¿verdad?
Bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que en estos videotutoriales, que creo que el audio va a ser un poco deficiente, estoy en un sistema operativo Linux que no me optimiza el uso del micrófono, pero espero de que al menos lo que se ha visto y hemos tratado de hacer pues haya sido de provecho. Y pues basta decir que nos vemos o nos escuchamos hasta el próximo video tutorial.